buenas noches, hermanos. Nos encontramos en la sesión de preguntas y respuestas del mes de junio. El día de hoy hemos querido, por inspiración, abordar un tema muy interesante. Es un tema sobre el cual siempre vamos a estar intentando actualizarnos y se trata de la obsesión y desobsesión de las cuales podemos estar siendo víctimas. Y ojo, un obsesor no necesariamente es un desencarnado. Un obsesor también puede ser un encarnado. ¿Ok? Entonces, para iniciar esta sesión, vamos a entender primero qué cosa es qué significa exactamente esa palabra obsesión. Silvia, ¿nos darías tu opinión al respecto o tu definición de obsesión para iniciar la rueda de preguntas y respuestas? Si vamos a hablar acerca de obsesión espiritual, es cuando un espíritu, por lo general de tercer orden, menos evolucionado, eh, influencia a otro espíritu, ¿no? Esto es cuando estamos hablando de espíritus desencarnados. Pero también hablamos hace un momento, comentaste, de que también existe obsesión de espíritus de encarnado a encarnado, ¿no? Cuando una persona ejerce una influencia negativa en otra persona y la perturba. Esto es más común de lo que podemos ver, de lo que podemos creer. Lo que pasa es que se nos hace a veces tan cotidiano ver cómo hay una persona que influencia a otra y no la deja en paz y está atrás de ella tratando de que haga lo que ella quiere. Y eso se da con mucha frecuencia incluso entre las familias, incluso entre padres y madres, ¿no? Madres con hijos. Hemos visto muchas veces madres que están tratando de vivir la vida de sus hijos, o sea, eh, lo- las cosas que ellas no pudieron hacer quieren vivirlas a través de sus hijos y constantemente las están em, influenciando y las perturban porque no les dejan la libertad, no las dejan ejercer su libre albedrío, incluso ejercer su derecho a equivocarse porque forma parte del aprendizaje en esta vida. Y nos parece, pero bueno, están obsesándonos, aunque no nos lo parezca, aunque sea más cotidiano ver eso y que lo hemos llegado a normalizar, pero es una forma de obsesión. Es cuando existe una influencia siempre negativa de un espíritu a otro, ya sea encarnados o desencarnados. Eh, al perturbar a un espíritu a otro, cuando hablemos de desencarnados, al perturbarlos, influenciándolos en el pensamiento, con ideas negativas, si es que estamos hablando de un obsesor, de un espíritu obsesor desencarnado, es un espíritu imperfecto, por lo general burlón, que mortifica a la persona obsesada, ¿no? La forma en que deberíamos de protegernos de esto es de cuidar nuestra mente, como siempre les digo, cuidar nuestros pensamientos, cuidar de nuestras emociones, es estar vigilando constantemente, ¿no? Si bien es cierto, eh, cuando estamos desprevenidos o distraídos, a veces nos dejamos llevar por emociones, por sentimientos, por pensamientos y estos nos orillan a tener emociones negativas que bajan nuestra vibración y somos alcanzados por espíritus obsesores porque descendemos a su frecuencia vibratoria. Llegamos a su frecuencia y ellos nos alcanzan y empiezan a perturbarnos. La mejor manera de evitar esto es
cuidando mucho nuestra mente, nuestros pensamientos, vigilarnos, ¿no? Moralizarnos, ¿no? En el sentido de estar pendientes de qué pensamos, qué emoción generamos, qué vibración emitimos y cuidarnos de que esto nos pudiera eh, poner vulnerables ante entidades espirituales que nos influencien y nos perturben. Eso es lo que tendría que decirles con respecto a la obsesión y el cuidado, el cuidado que debemos de tener para no caer en la misma. Gracias, Chivi. Bueno, de mi parte, ¿no? Concordando con Silvia, la obsesión eh, sería la influencia de un espíritu inferior, tanto encarnado como desencarnado, porque la obsesión se puede dar entre de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado y también de encarnado para desencarnado. ¿Ok? Existen varias situaciones en las cuales podemos percibir esto. Y como Silvia ya ha hablado un poquito más extenso al respecto de lo que más conocemos, que es la obsesión de desencarnado para encarnado, que se da por diversos motivos también. Hablemos un poquito de la obsesión de encarnado para encarnado, ¿no? Así como cuando un desencarnado se conecta en nuestra mente y nos influencia eh, para poder tener esas sensaciones y servirse de nosotros y a través de esa conexión nos comanda y nos incentiva a hacer cosas que le van a favorecer a él, ¿no? Como son la ira, como son los vicios, como son esos malos comportamientos, la agresividad, la ironía, en fin, diversas cosas, o la gula, en fin, diversas cosas, el alcoholismo, en fin, diversas cosas. Un encarnado también tiene esa facultad de osesar a otro encarnado, o sea, tiene la posibilidad de hacerlo y lo vemos muy a menudo, ¿no? Muchas veces nos sorprendemos y decimos, pero ¿cómo fulanito, ciclanito puede aguantar a esta persona que le diga esto y hace lo que le dice? Es porque existe una manipulación que hace con que la persona se doblegue, ¿no? Muy aparte de eso, también nos roba la energía, ¿no? Pasa a vampirizarnos también, ¿no? Esas personas que tienen esos pensamientos de ansiedad continuamente, sobre todo las personas que tienen la característica de querer salirse con la suya siempre, ¿no? Son obsesores encarnados. Son obsesores encarnados. Y realmente, así como un desencarnado, cuando nos obsesa, nos deja sin energía, nos deja cansados, nos deja con dolor de cabeza, nos deja agotados, sin ánimo de nada, porque simplemente con una llamada telefónica te dicen todo lo que te tienen que decir y a través de esa llamada telefónica te van obsesando, te van quitando la energía, te van cargando de esa energía que emiten y muchas veces te manipulan también. Entonces ese es un obsesor encarnado, de encarnado para encarnado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sería una obsesión de encarnado para desencarnado? Lo que hablábamos antes de iniciar esta sesión, eh, existen personas que ritualizan a su difunto, ¿no? Y constantemente tienen episodios dramáticos, ¿no? Y excesivos de hacer esos rituales. Esa es una manera de obsesarlos, porque
lugar de enviarles esa energía bonita, esa energía de amor que los va a cubrir, que los va a serenar, que va a hacer sentirse querido, va a hacer lo contrario. Va a hacer con que tenga unos pensamientos negativos y acabe conectándose a esa negatividad y tenga el deseo de atravesar el umbral y venir a consolar a su ser querido. Y ahí inclusive el desencarnado puede y corre el peligro de convertirse también en un obsesor, ¿no? Existen muchas posibilidades de convertirse en un obsesor. Entonces, esos serían algunos de los tipos de obsesión, de obsesores que pueden darse tanto como les repito, de desencarnado para encarnado, que es lo más común y lo que más conocemos, ¿no? Que es cuando el espíritu se acerca a nosotros, que puede ser por alguna disputa de otras vidas, alguna enemistad, ¿no? Algún deseo de venganza de otras vidas, eh, puede ser también porque nosotros al tener un desequilibrio emocional, damos abertura a que esos obsesores ingresen y se acomoden de acuerdo a lo que estamos sintiendo, que puede ser depresión, o puede ser rabia, o puede ser odio, en fin, puede ser muchas las cosas que un desequilibrio emocional nos trae y a partir de ahí podemos ser obsesados por esa compañía a la que hemos invitado a ingresar. Antes de la sesión les comentaba que esto había sido una inspiración en la conversación que yo pude tener con la entidad. Me decía eso. A veces los encarnados no se dan cuenta y abren las puertas e invitan a ingresar con esas situaciones depresivas, con esos pensamientos negativos, con esa falta de ánimo, en fin, con ese entregarse a la prueba por la que está pasando, en fin, abre la puerta y no es que sea un enemigo, no es que sea una pendencia de otras vidas, sino que simplemente su manera de ser, sus actitudes hacen con que el obsesor ingrese y se sienta cómodo con él o entonces se favorezca a través de él. ¿No? Favorecerse a través de él, de repente con los alimentos, de repente con algún vicio que se pueda desenvolver, o simplemente retirándole la poca energía que pueda tener, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que hasta eso depende de nosotros. Es nosotros quien decidimos abrir la puerta o no. El sobreponernos a las dificultades, el pasar bien nuestras pruebas lo mejor posible, siempre con fe, siempre intentando dar la vuelta por encima y continuar firmes y no dejarnos de caer, por más difícil que sea la prueba, ayuda bastante a que no seamos víctimas de obsesión. Entonces, para continuar, vamos a pasar a la siguiente cuestión que está interesante también, ¿no? Querían cuáles son los grados de obsesión, ¿no? ¿Cómo son los grados? ¿Cuáles son los grados de obsesión? Silvia, ¿nos podrías dar tu apreciación? Bueno, eh, tenemos la obsesión simple, ¿no? Que es la influencia que tenemos de espíritus tanto encarnados o desencarnados que influencian en nosotros. Tenemos también la fascinación, que es lo último, ¿no? Cuando, bueno, la obsesión grave, cuando ya empiezan a haber perturbaciones psicológicas, físicas, y la obsesión grave
la fascinación, que es un grado irreversible, donde ya el obsesado se rindió totalmente y se entregó a su obsesor y este hace de lo que quiere, ¿no? Por eso es tan importante que cuidemos nuestros pensamientos y estemos vigilantes, porque podría empezar con una obsesión simple que no cuidamos. eh, Eso nos hace que nuestra vibración baje. Podríamos ser obsesados por espíritus mucho más fuertes, en el sentido de que podría ser que esta obsesión sea mucho más grave al grado, y si seguimos descuidándonos, podríamos llegar al lado de la fascinación, donde ya es irreversible, donde ya cedimos toda nuestra voluntad y nos dejamos llevar por la influencia nefasta de ese espíritu obsesor, ¿no? Esa sería mi respuesta, Ceci. Ok, Chevi, gracias. Sí, realmente lo que Silvia nos ha dado, nos ha descrito los grados de obsesión, ¿no? La obsesión simple, fascinación y subyugación, ¿no? Siendo el más grave ya la subyugación, porque realmente ahí es cuando se paraliza la voluntad, no puede el encarnado o el obsesado en todo caso llevar a cabo su libre albedrío, ¿no? ¿Por qué? Porque la influencia es tanta ya es, como lo dice el tipo, es una subyugación, ¿no? La influencia es tanta que se convierte en una marioneta, ¿no? Las facultades eh, de poder tomar una decisión, las facultades de poder realizar sus actividades se ven realmente impedidas, ¿no? Y puede presentarse tanto de forma moral como de forma corporal. Esto es, también puede llegar a sentir algunos síntomas ya debido a que el espíritu ya se fusiona realmente con el encarnado, ¿no? En el caso de la simple, que es la persistencia de un espíritu, por ejemplo, de comunicarse, ¿no? Antes de la sesión nos comentaba yo que había tenido esta experiencia el día viernes, que habían algunos espíritus que querían comunicarse y no quisieron o no respetaron este receso que estamos haciendo, ¿no? Querían porque querían y acabaron que la perturbaron a ella. Eso también es una obsesión simple, como lo dicen, es algo momentáneo, pasajero, pero no deja de ser una obsesión, ¿no? Y la fascinación que realmente el espíritu inferior ejerce, pues, revolviendo las ideas, ¿no? Confundiendo al obsesado y muchas veces llevándolo a tener actitudes de irritación o actitudes de sentirse sin ánimos de nada, en fin, ¿no? Esas dos primeras son, creo, de más fácil tratamiento más, un poco más tranquilo, más dable, o sea, más rápido de tratar que la subyugación. La subyugación realmente es un tratamiento ya un poco más intenso, ¿no? Pero en los tres casos, lo importante es que el obsesado pueda hacer su reforma, ¿no? Y no estamos hablando de reforma moral, sí, pero no estamos hablando que, como lo dijimos anteriormente, que pueda ser realmente malas actitudes, no necesariamente, ¿no? Tenemos los casos, como ya mencionamos, de enemigos de otras vidas. Tenemos casos también que los obsesados pasan a esa situación por desequilibrios emocionales, o sea, por de repente haber pasado por una situación muy intensa, entonces se encuentra un poco deprimido, ¿no? Y ahí da abertura, ¿no? Y tenemos los otros casos que sí son por situaciones morales, como es gente que tiene muy acentuado
el egoísmo, el orgullo, en fin, el odio, todos esos defectos que hacen con que la persona tenga malas actitudes, malos comportamientos, ¿no? Entonces, esos serían pues los grados de obsesión y eh, son tratables. O sea, hay un tratamiento espiritual para eso, pero el progreso, ¿no? O la sanación de estas obsesiones eh, van a deberse también, y yo diría que en un 60-80% van a depender del obsesado, ¿no? La espiritualidad nos ayuda, los medios nos ayudan, los especialistas nos ayudan, pero va a depender de la persona querer sanar de eso, ¿no? En caso de el que sea obsesión por defectos morales, por vicios morales, la persona verse y reformarse. En el caso de personas que tengan algún problema emocional, algún trauma, hacer un tratamiento paralelo terrenal, ¿no? Con un terapeuta, llevar bien, controlar bien su salud emocional, en fin, ¿no? Y en el caso de los medios que también pueden ser víctimas de obsesión por el asedio de los espíritus que desean mucho comunicarse, que desean mucho ser ayudados, también tener una disciplina para poder repasarle esto a los desencarnados necesitados que puedan ayudar, ¿no? Siempre contando con las oraciones que van a aliviar ese deseo, esa ansiedad de esos hermanos que muchas veces no pueden esperar a que se dé la sesión mediúnica, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora a otro ítem, esta pregunta que diría, ¿cuál es la diferencia o la relación entre obsesión y vampirismo? Te escuchamos, Chivi. Bueno, la obsesión tiene varios grados, ¿no? Hablamos de la obsesión simple, de la fascinación y la subyugación. Se le dice vampirismo cuando el espíritu obsesor, además de que posiblemente tenga una idioplastía, él mismo se vea de una manera muy, bueno, no solamente que sea físicamente como un vampiro, sino de que él se sienta que deba de absorber o deba de jalar toda la energía, esté trabajando por jalar la energía del obsesado, ya es un grado mayor, ¿no? Generalmente es un espíritu imperfecto, un espíritu que tiene toda, todo el deseo de sustraer toda su energía y del obsesado, como si estuviera succionando su energía, ¿no? Yo diría que es un tipo de subyugación que se da por espíritus burlones, imperfectos, o espíritus del tercer orden que ejercen esa influencia o tratan de ejercer esa influencia en el obsesado, ¿no? Eh, como te digo, ¿no? Como comentamos hace un momento, la obsesión está en 3 grados, pero el vampirismo sería el tercer grado, ¿no? Sería ya la fascinación de un espíritu más imperfecto, menos evolucionado, y que él siente la necesidad de sustraer la energía del obsesado, ¿no? De la persona que está siendo eh, atacada. Esa sería mi respuesta, Ceci. Ok, Chivi, gracias. Bueno, la obsesión ya sabemos que es la influencia, ¿no? La influencia que ejerce un espíritu normalmente de nivel inferior a un otro espíritu, sea este encarnado o desencarnado. Y el vampirismo es cuando
se trata de espíritus que succionan, ¿no? Que jalan realmente la energía, ¿no? Son entidades que ven posibilidades de retirar esa energía en los que van a ser obsesados, ¿no? Pero esas energías normalmente las retiran de los encarnados. Lógicamente que entre desencarnado y desencarnado también puede suceder esto, ¿no? Puede suceder ese vampirismo. Pero vamos a hablar de desencarnado para encarnado y de encarnado para encarnado, porque eso también sucede. Vamos a centrarnos de encarnado a encarnado. Sucede, les explicaba hace un rato, cuando una persona llega normalmente hablando, reclamando de sus problemas y te cuenta y te cuenta y te cuenta y te habla y te habla y te habla. En ese converseo que estamos teniendo con esa persona que normalmente siempre está quejándose, siempre está reclamando de su vida, siempre está contando cosas negativas, nunca está feliz, siempre tiene esa tendencia a victimizarse. En ese momento que estamos hablando con esa persona, estamos siendo víctimas de un vampiro energético, porque a través de esa conversación va jalando la energía de la persona. O sea, para que ustedes comiencen a notarlo. Presten atención cuando ustedes conversan con alguien que les cuenta que el marido, que los hijos, que la suegra, que la mamá, que el papá, que los hermanos, que lo miran mal, que le dijeron esto, que le dijeron el otro. Presten atención en cómo se quedan ustedes. Cuando cuelgan el teléfono o cuando se despiden del amigo o de la amiga que les cuenta eso. Presten atención si ustedes no se sienten cansados, se sienten con sueño, no tienen ganas de nada, se sienten agotados como si hubieran hecho una maratón. Y algunos tenemos que dormir aunque sea 10 minutos. ¿Qué ha sucedido ahí? Ha absorbido todas sus energías y ustedes lógicamente para reponerlas van a tener que recostarse y dormir algunos minutos porque es a través del sueño que podemos renovar esas energías, ¿no? Ese fluido vital que nos hace falta. A través del sueño vamos a un pequeño viaje astral y renovamos y recibimos esos fluidos vitales que necesitamos. Comiencen a prestar atención para que ustedes vean. Esa compañera de trabajo o ese compañero que toda la vida reclama, todo le pasa, ¿no? Siempre con conversaciones negativas, victimizándose. Presten atención cómo se quedan, les duele la cabeza, se sienten pesados. Eso es un proceso de vampirismo de encarnado a encarnado. Lógicamente, desencarnado para encarnado es similar, porque también nos vamos a sentir débiles, también nos vamos a sentir cansados, también vamos a necesitar de dormir, no vamos a querer salir, no, que no tenemos ánimos de nada, nos sentimos agotados. Entonces, eso es el vampirismo, ¿no? A diferencia de la obsesión, claro, el sentir cansancio, el sentir sueño también es un síntoma de obsesión, ¿no? Solo que eso ya, la obsesión ya va acompañada de otras características como pueden ser la irritabilidad, como puede ser la agresividad, como puede ser la depresión, el desánimo, la falta de apetito, ¿no? Inclusive hasta la falta de aseo también puede ser, ¿no? Eso son síntomas de obsesión. Entonces, presten atención para que ustedes puedan protegerse de estos vampiros y no abrirles la puerta, sobre todo cuando son encarnados, ¿no? Estos hermanitos que reclaman de todo y te vampirizan también. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a una siguiente cuestión
eh, vamos a pasar al explicar un poquito la obsesión en términos de simbiosis, ¿no? Explicarla un poquito al respecto de esta simbiosis que se da, es una simbiosis mental. ¿Ok? Te escuchamos, Chibi. Em, es cuando se recibe la influencia a través del pensamiento y de ideas de estos espíritus que nos están obsesando, ¿no? Ya empezamos a tener pensamientos fatalistas, ya nos empezamos a irritar, ya vemos las cosas de una manera negativa, ¿no? Y es porque estamos siendo en ese momento influenciados por ese sentimiento o esas ideas que nos imprimen en esos espíritus. O en el caso también de que empezamos a consumir cosas que ellos desean consumir a través de nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, la gente que fuma, eh, por lo general a su alrededor, tiene espíritus que se sirven o que están siendo obsesados por espíritus que se sirven a través de ellos, o sea, ellos, las emanaciones del tabaco, ellos sienten todas esas sensaciones, ellos perciben esas sensaciones como si estuvieran fumando y te incitan a seguir fumando más, o comer, o cualquier placer sensual, ¿no? Que tú puedas, llámese sensualidad, todo aquello que excita nuestros sentidos, ¿no? Puede ser que nos guste beber, que nos guste comer dulces o cualquier cosa que ellos a través de nuestro consumo, que es influenciado por ellos pueden percibir esas sensaciones, ¿no? Y se sirven de nosotros para eso, ¿no? Yo les quería comentar algo, ¿no? Yo fumaba desde muy joven, ¿ya? Pero llegó un momento en mi vida en que ya no era solamente la palomillada de 2 cigarritos, 3 cigarritos, como cuando empecé a fumar desde joven, sino que ya era una necesidad todas las noches de fumar eh, 3, 4 cigarros, pero no me daba tan, o sea, yo los fumaba con desesperación, o sea, tenía que terminar uno y empezar otro y terminar uno y empezar otro y luego ya me iba. Dejaba de fumar porque no me gustaba el olor a mí a cigarro. Eh, Luego de fumar, porque fumaba en el techo, me bajaba, me bañaba, me cambiaba toda la ropa y me echaba y me entraba a mi cuarto porque no quería que nada oliera a cigarro. Pero sin embargo tenía la necesidad compulsiva de fumar. Luego de que, y así durante mucho tiempo, ¿no? Y yo lo tomaba como algo normal, o sea, bueno, todo el mundo fuma, ¿no? Pasaron los años, empecé a frecuentar el centro espírita y en algunos trabajos de desobsesión, eh, inmediatamente dejé de fumar hasta el día de hoy. Con 6 años, casi 7, 6 años, 6 años, que ya no fumo para nada y no tengo la más mínimo deseo de hacerlo. Obviamente en una desobsesión yo tenía a alguien atrás mío que fumaba a través o sea, que percibía las emanaciones del humo que yo exhalaba cuando fumaba, ¿no? Y que me incitaba a fumar, siendo que, no, que yo tenía toda esta preparación para fumar. Me iba con una ropa al techo, o sea, la azotea, ahí fumaba, botaba todos mis cigarros, me bañaba, porque no quería que nada oliera a cigarro en la casa, ni nada, me lavaba la boca y todo, pero tenía esa necesidad compulsiva de fumar, ¿no? Entonces, eh, ellos se sirven de nosotros para sentir esas sensaciones que les producen ciertos consumos, ¿no? Es esa especie de simbiosis que tenemos, que se tiene con el obsesor en estos casos, ¿no? Esa vendría a ser mi respuesta, Ceci. Gracias, Chibi.
Bueno, eh, es como Silvia realmente lo ha comentado, ¿no? Esa simbiosis mental que se establece entre el obsesor y el obsesado, ¿no? Normalmente el desencarnado y el encarnado. A través del encarnado es que estos hermanos obsesores consiguen percibir, como lo ha comentado Silvia, esas sensaciones, ¿no? El comando ya eh, y el desencarnado, al dejarse comandar inconscientemente, ¿no? Permite que el espíritu obsesor controle, controle sus acciones y lo influencia siempre a aquello que él desea, ¿no? Como por ejemplo lo que Silvia comentaba de lo de fumar. Es increíble que Silvia haya fumado tantos años y que a ella no le agradara el olor del cigarro. Definitivamente por ahí que ella tenía pues un obsesor, ¿no? Tenía un obsesor y que ya existía inclusive una simbiosis. Déjeme comentarle que esta simbiosis mental es un poco difícil de tratar, ¿ok? Hay que tener mucha persistencia, de repente hacer varias sesiones de desobsesión y la persona que está siendo tratada necesita hacer una reforma en sus acciones, en sus actitudes y en su moral para que pueda eh, dejar al obsesor y para que el obsesor también pueda ser encaminado. Entonces, sabemos que Silvia ha hecho varias sesiones con José, ha sido ayudada y ella también ha tenido esa fuerza de querer hacerlo, de querer sanarse, de querer estar bien, ¿ok? Porque sabemos pues que ser fumante no es saludable, ¿no? No es saludable, así como otros vicios también. O sea, todos los vicios, por eso se llaman así, todos los vicios nos afectan la salud física. Y cuando nosotros tenemos una enfermedad a través de estos vicios, van a también a dañar nuestro perespíritu, ¿ok? Y eso tenemos que cuidar. Nuestro perespíritu tiene que estar lo más leve posible, lo más intacto posible. Lo que debemos hacer es alimentarlo de conocimiento para que podamos ir alcanzando otro nivel de evolución, elevarnos un poquito más, ¿no? En lugar de llenarnos de repente o de permitir ser obsesados hasta llegar al punto de la simbiosis mental. Hay que protegernos, ¿no? Hay que protegernos siempre y no dar abertura. Depende de nosotros, depende de nosotros. Porque como les decía yo hace un rato, a veces no es que es un enemigo de otra vida, ¿ok? A veces es que por ahí nos desequilibramos emocionalmente, nos bajoneamos y abrimos la puerta y ellos ingresan. Entonces dimos abertura, no teníamos ningún defecto, ningún problema moral, pero dimos abertura porque no supimos de repente salir de alguna prueba, no conseguimos, no tuvimos la fuerza de hacerlo y nos bajoneamos un poco y pasó de ese poco de lo normal y ya se fue un poquito más grande y ahí se establece un proceso de obsesión. De repente es simple, ¿no? Pero hay que estar alerta a los síntomas. Bueno, para terminar vamos a pasar a la última pregunta del cuestionario y después vamos a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta o algún comentario al respecto. Entonces, para dejar claro, vamos a ver cuáles son las causas de la obsesión, cuáles son las posibles causas de la obsesión. Bueno, las posibles causas de la obsesión, en primer lugar, pueden ser debido a que bajamos nuestra vibración y somos hallados por un enemigo de una vida pasada.
¿no? Si entramos de repente en alguna depresión o algo y bajamos nuestro nivel vibratorio, por ahí somos encontrados con un enemigo de una vida pasada que nos obsesa. Luego también si frecuentamos lugares donde se realizan actividades donde, como por ejemplo, eh, bares, ¿no? En lugares donde se bebe demasiado alcohol o se hacen actividades poco decorosas, se juega, ¿no? Se juega donde hay en las casas de apuesta, en lugares donde generalmente van a haber espíritus de baja vibración que si nos ubican o si nos ven, por ejemplo, vamos a una casa, a un tragamonedas, ay, todo el mundo dice, bueno, un tragamonedas, vamos a divertirnos un rato, vamos a jugar, solamente voy a jugar 10 soles, nada más, y empiezas y te empieza a gustar y te empiezas a seguir apostando y no eran 10 soles, sino eran 20 y dices, bueno, 20 soles, pero fue divertido, pero por ahí pillaste algún espíritu de un ludópata que empiezas a obsesarte porque hiciste clic con él, bajaste a su nivel vibratorio y, y lograron conectarse. ¿No? Es muy importante a no estar en lugares donde puedan frecuentar espíritus de baja vibración que podrían conectar con nosotros y empezar en proceso de obsesión, ¿no? Eh, Muy importante es cuidar, no solamente, definitivamente tenemos que cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero también los lugares donde vamos, la gente que frecuentamos. Si encontramos personas maledicentes o gente que solamente viene a traernos chismes de otra persona o hablarnos mal o que siempre viene contándonos sus, sus, este, eh, sus desgracias, ¿no? Yo sé que todas las personas, podemos tener amigos que están pasando por una situación difícil, pero aquella persona que solamente viene a contarnos sus desgracias y que solamente que para todo se victimiza y que está buscando que la gente la, la consuele y que a través de eso van captando la atención de los demás, es un vampiro energético. Entonces, esas son personas que debemos de evitar. ¿No? Sí, por ahí tratar de darles una palabra de consuelo, pero alejarnos porque podrían vampirizarnos energéticamente, ¿no? Y eso, ¿no? Cuidar lo que pensamos, lo que sentimos, la gente que frecuentamos, los lugares que frecuentamos, ¿no? Para evitar ser víctimas o ser atrapados por algún espíritu obsesor, que no necesariamente fuera un espíritu obsesor de una vida pasada, sino que pudimos cogerlo en el camino porque hicimos algo, nos deprimimos, bajamos nuestro nivel vibratorio eh, y somos captados o estamos en la misma frecuencia de un espíritu que pudiera desde obsesarnos, tener una obsesión simple con él, hasta vampirizarnos o subyugarnos. Esa vendría a ser mi respuesta, Ceci. Gracias, Chivi. Entonces, para hablar sobre las causas de la obsesión, tenemos pues que nombrar la más conocida, ¿no? Como puede ser la venganza, que se ejerce un espíritu enemigo, ¿no? Un espíritu que no tuvo una buena experiencia existencial con el obsesado, ¿no? Puede ser una venganza, enemistad de otras vidas, ¿no? Enemigos de otras vidas, en fin. Puede ser también un espíritu que simplemente desea hacer el mal, ¿no? Que puede guardar en sí el obsesado, perdón, el obsesor puede guardar en sí esa maledicencia, ese querer hacer el mal, es como querer desarmonizarle la vida a alguien, al que va a ser obsesado, ¿no? Simplemente lo ve, no le cae bien, en fin, quiere burlarse, quiere divertirse y lo hace pasar por situaciones que lo dejan mal, no solamente físicamente, sino que también lo hace tomar actitudes ridículas muchas veces,
en fin, simplemente fastidia, ¿no? Eso sería una de las... Y otras veces eh, lo que llamamos de cobardía, que se aprovechan de las debilidades morales de aquellos hermanos que están en este proceso de obsesión, ¿no? Los obsesados. Aprovechándose de sus defectos morales, ellos se acercan y, como lo dijimos hace un rato, ¿no? De repente tiene un vicio la persona y ese obsesor no necesariamente que quiera percibir o quiera disfrutar de esa sensación del vicio, sino que muchas veces por el hecho de ver que esa persona tiene el vicio, la induce a que haga, a que, qué sé yo, se drogue, se alcoholice, a que se hunda en el vicio, por cobardía, por querer perturbar, por querer ver mal a esa persona, porque eso le complace, ¿no? Son hermanos que están amargurados, son hermanos que son, los llamamos de sufrientes, porque no consiguen ser felices a no ser con la desgracia ajena y la proporcionan a través de ese proceso de obsesión, ¿no? Y por ahí tenemos pues otros casos que son las obsesiones de encarnados para encarnados, que ya hablamos, la vampirización, que ya hablamos de las personas que se victimizan, en fin, esas personas que nosotros decimos nos cargan, ¿no? Pero en realidad no es que nos carguen, es que nos descargan porque se llevan nuestra energía. Entonces, esos serían algunas de los de las causas eh, por las cuales se da un proceso de obsesión. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver si alguien desea hacer alguna pregunta al respecto de todo esto que hemos hablado, o desea hacer algún comentario o añadir algo más que de repente no se ha mencionado. Si alguno de ustedes desea hacer alguna participación en este momento, por favor, eh, háganlo saber, o alguna pregunta. Sí, María Elena, te escuchamos. Bueno, yo tengo una consulta. ¿Los padres pueden ser obsesores de sus propios hijos? ¿Pueden convertirse tanto el padre como la madre? Yo hago la pregunta en razón a lo siguiente. Por mi especialidad, por mi profesión, he visto casos diferentes en aspectos de familia. Así como madre o padre que inducen a sus hijos desde pequeños a la delincuencia y lo ven y le dan a los hijos esos valores modernos como si fuera algo normal. O sea, ellos ven que eso es así. De pequeños es así, más grandes cometen otras cosas y hacen otras cosas. Y los inculcan esos valores los inculcan esas actitudes como si fuera algo normal. Inclusive a las hijas desde muy jóvenes las inducen a la prostitución a fin de tener dinero para sus vicios, les dan droga y los inducen pues a otros hábitos que en el futuro van a ser peores para ellos. Entonces, yo me pregunto eso, ¿no? ¿Cómo puede un padre o una madre ser obsesor de sus propios hijos? Eso significaría que los padres ya han dejado todos sus valores, toda su moral, todo eso, porque, bueno, yo entiendo que un hijo es lo más sagrado para una madre, ¿no? Un padre también, bueno, la madre, y quiere cuidarlos, protegerlos y todo eso. ¿Y se puede convertir en obsesores de sus propios hijos? Esa es mi consulta. Ok, gracias por tu pregunta. Vamos a la respuesta de Silvita. Te escuchamos, Chivi. María Elena, lamentablemente sí, ¿no? Nadie da lo que no tiene y los padres dan lo que tienen y ellos tienen lo que recibieron de sus padres. Esa amoralidad es algo con los que ellos vivieron.
por lo general en hogares disfuncionales, y como en tu trabajo tú te das cuenta y tú estás mencionando padres que son delincuentes y que le inculcan esa conducta de vida, esa forma de ser a sus hijos, porque es lo que tienen, ¿no? Y es lo que dan, ¿no? O sea, eh, yo sé que todos pensamos en el ideal de un padre y una madre amoroso que hacen todos los sacrificios necesarios para que los hijos sean felices, que cuidan su corazón, que cuidan sus pensamientos, que están procurando que sean mejores seres humanos que ellos, ¿no? Si tuvimos la fortuna de tener padres que hicieron eso con nosotros, pues bien, ¿no? Pero lamentablemente la sociedad en la que vivimos, nos encontramos con ese tipo de personas que sí, sí, eso en el análisis transnacional se llama corrupción del adulto. El adulto, que es el que debe de formar, de guiar y de proteger, lejos de hacerlo, está enseñándole todos los antivalores posibles. Está corrupto, ¿no? Entonces, sí, esa obsesión se puede dar. También se puede dar el caso de siendo una persona que le enseña valores a sus hijos, una madre que cuida de sus hijos, que cuida de su hogar, que está pendiente del colegio y de todo, pero que quemó etapas en su vida o que quiere vivir lo que no pudo vivir a través de la vida de sus hijos y les dice qué hacer y no los deja en paz y los maneja con la aprobación, ¿no? Si tú no haces lo que yo quiero, pues entonces yo me molesto y yo ya no estoy feliz y ya no estoy bien. Y las criaturas y los chicos pues van creciendo sintiéndose oprimidos, ¿no? Y al fin, algunos ceden y algunos se rebelan, ¿no? Todas estas cosas se pueden dar, lamentablemente, ¿no? Por eso es tan importante que haya una salud mental, y lamentablemente en lo que más se ha abandonado es la salud mental, para que haya una salud emocional y para que podamos entregarles lo mejor de nosotros a nuestros hijos. Esa vendría a ser mi respuesta, María Elena. Gracias, Silvia, por tu respuesta. Gracias a ti. Gracias, Chivi. Bueno, solamente añadirle a la respuesta de Silvia que, bueno, yo también concuerdo con ella que sí, por supuesto, sería una obsesión de encarnado a encarnado. Eh, a partir de que de que se da una influencia mental, ya es un proceso de obsesión, ya hay una obsesión. Entonces, y recordemos también que esta situación también sí puede, ¿por qué no?, deberse a alguna enemistad de vidas pasadas entre ambos, ¿no? El querer influenciar, el querer de repente convertir a sus hijos en esclavos, porque no sería nada más que convertirlos en esclavos, ¿no? En el caso de que mencionó Marilena, de que hay niñas que son prostituidas desde muy temprana edad para llevar dinero a casa, y ese dinero utilizado para vicios muchas veces, ni siquiera para comida, ni siquiera para bienestar, ¿no? Pero valerse de esas situaciones así es esclavizar a los hijos, son esclavos y definitivamente sí están siendo obsesados, sí están siendo obsesados. Y de repente el obsesor encarnado a su vez también tiene un obsesor en potencia. ¿Ok? Sí, definitivamente yo concuerdo que es un obsesado. ¿Ok? Es una pena que tengamos pues estas situaciones, ¿no? Estas faltas de valores. Como ustedes pueden notar, en estos casos de obsesión que ha mencionado Marilena, hay una falta de moral, ¿no? No interesa si fue de criación o no, porque yo conozco personas que vienen de lo más bajo, de padres delincuentes, de madres prostitutas, pero que no por eso crecieron sin valores, ellos mismos se los formaron,
¿no? Eso depende bastante también de la persona, de la voluntad de la persona, ¿no? Depende bastante. Pero bueno, cada caso es un caso y a veces la repercusión, la influencia de estos padres obsesores puede doblegar la voluntad del hijo, puede traumarlos, o sea, va a depender bastante del estado emocional también para tener esa fuerza, de la capacidad de poder superar ciertas situaciones en las que se les está obligando a, a pasar, ¿no? Se les obliga a pasar por ciertas situaciones que son traumatizantes, como el de la prostitución, que debe ser bien traumatizante para una niña y el tener que hacer eso y ver que después tu padre, tu madre utiliza ese dinero para un vicio, para el alcohol, para las drogas, debe ser muy traumatizante eso. Pero en fin, roguemos siempre por esas personas que tienen estos problemas, que sufren por esto, que día a día están llevando a cabo estos procesos de obsesión de padres a hijos. Gracias, muy interesante tu pregunta, María Elena. No sé si alguien más desea decirnos algo o quiere hacer una pregunta antes de pasar a lo siguiente. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a lo siguiente.